Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os voy a explicar qué he pensado para este vídeo. Bueno, en la zona privada, para este mes que entra, voy a hacer un curso de PageGenerator Pro y voy a lanzar un par de automáticas, tanto de SEO local como otro tipo de automáticas como de afiliación. Entonces, para eso, sabéis que necesitamos un texto Spintax para poder trabajar con PageGenerator Pro y lanzar miles de URLs. Entonces, por un lado, si no sabías nada de la zona privada y te apetece saber lo que tengo, te voy a dejar la información en la descripción y si puedo en una tarjetita aquí arriba para que la veas. Dicho esto, alguno puede pensar, bueno, pero tú ya tenías un vídeo de hacer textos Spintax. Claro, lo que voy a hacer es no hacerlo porque si habéis seguido ese vídeo, que supongo que sí, si te interesa todo este tema, que también os lo voy a dejar por aquí arriba, vais a ver las horas que hay que dedicarle a crear un vídeo de o sea, un texto de estas características, pero estamos hablando de muchas horas. Entonces, pues últimamente pues no tengo mucho tiempo y digo, bueno, pues como tengo el curso de PageGenerator Pro en la zona privada, digo, lo que voy a hacer es comprar un par de textos Spintax. Entonces el primer sitio que he elegido va a ser este y tengo ya otro visto por ahí y vamos a ver los textos cómo son. Vamos a ver cuánto nos van a costar y qué podemos hacer con ellos si realmente nos van a suponer ese ahorro de trabajo. Además, probamos una plataforma nueva, os traigo un descuento. Bueno, pues ya sabéis que en la línea del canal. Por un lado, os voy a explicar desde mi punto de vista, desde mi criterio, qué texto Spintax necesitamos en función de la web que vayamos a lanzar, del número de URLs, cuánto texto hay que ponerle, las variaciones que tiene que tener. Bueno, vamos a intentar ver todo eso, aunque es un tema un poco subjetivo, y por el otro lado vamos a ver la plataforma, que es lo que nos ofrece. Entonces, pues bueno, pues aquí vemos un poco de texto, unas valoraciones, y bueno, pues nos ofrecen tres planes, el plan A, el plan B y el plan C. Entonces aquí nos dice que le digamos el tema, el listado de keywords, que esto no se lo he enviado yo, y hacemos un texto Spintax de alrededor de 600 palabras con una variedad suficiente para unas 1000 URLs que podrás usar, por ejemplo, con PageGenerator Pro. El siguiente, pues dice que le damos acceso a nuestro WordPress y nos preparan las entradas espineadas con imágenes destacadas. Como veis son 90, 140. Y aquí un texto de 600 palabras con variedad suficiente para unas 1000 URLs en inglés o griego. Por si queréis lanzar alguna automática en griego, que también está muy bien. Realizado por una persona nativa que podrás usar, por ejemplo, con PageGenerator Pro. Bueno, lo primero que yo eché en falta en esta plataforma fue que qué ocurre si yo no quiero un texto de 600 palabras. Yo quiero dos párrafos de 200 palabras porque voy a lanzar una automática pequeñita. Pero no la quiero para 1000 URLs, la quiero para 7000 URLs. Entonces creo que dan pocos planes de variación. Pero bueno, cuando hablas con ellos te dan un formulario donde tú en ese formulario explicas a través de unas preguntas y respuestas pues cómo va a ser tu web, las variables que vas a añadir, las palabras clave y bueno, para que ellos puedan hacerte el mejor texto posible. Entonces bueno, yo he contratado este primero, que son de 600 palabras y dicen que valen para 1000 URLs. Esto es muy subjetivo porque habrá para quien le valga para 1000 URLs, y habrá para que le valga para 500 y habrá para el que le valga para 2000. Esto lo voy a hablar ahora cuando veamos un poco la plataforma y el texto que me han entregado. Os voy a comentar cómo veo yo los textos Spintax y os voy a dar algunos trucos, algunas claves para decidir qué texto Spintax necesitamos en nuestro proyecto. Entonces, bueno, dicho esto, lo compré, me puse en contacto con ellos y me dieron el formulario, rellené el formulario y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que recibí? Recibí primero un LME, que aquí lo tenéis, que aquí nos dice, bueno, mi pedido, ese pedido es para hacer un Spintax de SEO local. Entonces, pues bueno, pues como veis es Pintores Ciudad. En la zona privada hice un curso de monetización de SEO local y entonces ahora voy a transformar esa página web que enseñé en el curso privado
la voy a transformar a automática para atacar pintores ciudad a nivel nacional. Entonces, bueno, como os imagináis, las URLs van a ser muchas, aunque lo voy a hacer de manera escalable. Lo voy a ir, primero voy a hacer alguna comunidad y luego iré a otra según vea los resultados. De todas maneras, para el curso pues va a quedar, yo creo que bastante bien. Y aquí dice que como las variables han usado el valor ciudad. ¿Esto qué significa? Pues de que yo en mi PageGenerator Pro tengo que sustituir ciudad por cada una de las ciudades que yo quiera atacar. Dice que la frecuencia son 8 o 9 por texto y colocados entre párrafos, entre H2 y H3. Entonces dice, bueno, que son 8 o 9 en un resultado de 600 palabras. Esto viene a ser aproximadamente, si lo repite entre 8 y 9 veces, a ver que os hago el cálculo, pero vamos, puede ser una frecuencia de un 1,5%, que está bien repetir la palabra un 1,5%, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que repetirla solo 2 veces, pues está bien, me parece correcto. Nos dicen que los H2 los han distribuido según su criterio y experiencia, guiándonos de una manera muy general por las indicaciones recibidas. Bueno, pues todo esto es subjetivo, porque habrá quien le guste y habrá quien no. Se adjunta en el Spintas la metadescripción, según lo acordado. Les dije que quería también que me mandaran la descripción para yo en el PageGenerator Pro poner esas descripciones y que no aparezca siempre la misma descripción. Esto en el curso de PageGenerator Pro lo explicaré más en profundidad. Y dice que el texto resultante de Spintas preparado tiene una longitud media de 1.300 palabras, de entre 600 y 1.500. Gracias a eso, según las necesidades de longitud pueden combinar más los párrafos. Bueno, a mí, sinceramente, para este tipo de proyecto, que voy a atacar pues un pintor y la ciudad, ya 600 palabras me parece aceptable, incluso mucho. Pues ya en 1.500, pues bueno, puede ser ya una burrada, porque escribir 1.500 palabras sobre que un pintor trabaja en una ciudad ya me parece muchísimo. Entonces esto yo lo que voy a hacer con el texto va a ser modificarlo, que eso ya os digo, lo explicaré en el curso de PageGenerator Pro en la zona privada, y lo que voy a hacer con este texto pues es partirlo en párrafos más pequeños para que me valga aún más para más URLs. Entonces, para que el resultado final por cada URL pues ronde las 400 palabras aproximadamente. Y dice que el Spintas incluye códigos HTML básicos, por lo típico, las negritas, las listas, y bueno, aquí nos dicen que para resaltar la palabra clave. Que no han comprimido el texto Spintas para que sea más fácil de cambiar y manipular. Esto está bien en el caso de que queramos hacer modificaciones, como va a ser el caso. Y luego nos dan algún tipo de herramientas, que este tipo de herramientas las veis en el vídeo que os he dejado de creación de textos Spintas. Estas herramientas son varias de las que uso, y entonces pues podéis ver el tema de la originalidad. Aunque es fácilmente modificable, que esto ya os digo, para que estas herramientas den contenido original con las mismas palabras y el mismo párrafo, simplemente con cambiarles el orden valdría. La pregunta es, ¿eso se lo comerán los buscadores? ¿Se lo comerá Google? Pues seguramente no, mejor un poquito, pero bueno, lo hacemos para que en el caso de que se lo coma, pues el texto sea lo más original posible. Luego aquí, como veis, nos dan las descripciones, que se supone que debemos estar familiarizados con el texto, con los textos Spintas, para que nosotros podamos interpretar luego lo que nos están vendiendo y si está bien o está mal. Entonces ya os digo, en el curso que tengo en YouTube, que lo he dejado al principio de cómo crear un texto Spintas, pues ya podríamos interpretar todo esto. Esto es cuando abre la llave y cuando cierra, pues va a ser un párrafo, y luego cada pleca pues va a ser una variación diferente. Entonces en este caso nos han ofrecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 variaciones de descripción para 1000 URLs. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que se va a poner, aunque se hace de manera aleatoria, cada 15 URLs que generemos, pues se va a poner uno de ellos. Pero cada 30 ya puede repetirse alguno, o varios. Cada 60, pues cada 1000, pues
esto tenemos que tenerlo claro. Si lo hacemos así las cuentas de manera sencilla, si tuviéramos 10 variantes o 10 variaciones de descripción, ¿cuál es la probabilidad de que salga esta? Pues va a salir una de cada 10, 2 de cada 20, 3 de cada 30 y así 100 de cada 1000. Entonces tenemos que tener que si lanzamos 1000 URLs, pues hay una probabilidad alta de que este salga 100, quizá este salga 90, pero el de arriba salga 110 veces, porque se hace de manera aleatoria. Entonces, cuando salen las descripciones, o en los párrafos, o en las URLs, el mismo texto durante 100 veces, pues esto es lo que nos va a ir creando contenido duplicado y lo que va a hacer que Google no nos indexe el determinado contenido. Por eso tiene que tener la mayor variedad. Entonces, bueno, en las descripciones sí que es verdad de que tampoco hay que volverse loco. Entonces, bueno, pues las descripciones, ¿vale? Lo que esto es realmente importante es durante el texto. Aquí tenemos el texto que nos lo envían en TXT. Como veis, ya pues cada vez se va complicando más. Entonces, ¿qué nos debemos de fijar en un texto Spintas? Tanto si lo hacemos nosotros como si lo compramos, como es el caso. Entonces, pues habría que ver cómo está estructurado. Bueno, pues aquí ya para empezar vemos un párrafo, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya nos cambia de párrafo, luego lo vamos a poner en una de las herramientas para poder ver el texto finalizado. Entonces, si aquí abre llave y aquí cierra llave, significa de que estos 5 párrafos van a estar bailando entre ellos y siempre vamos a tener uno de ellos puestos en la URL o en las URLs. ¿Qué es lo que ocurre? De que a mí una variación de 5 párrafos ellos dicen que vale para 1000 URLs. Yo creo que se queda un poco corto desde mi punto de vista, porque si volvemos a lo que os he explicado antes, uno de estos párrafos, cada 10 URLs va a salir 2 veces, más o menos. Cada 20, 4, y así, cada 1000, 200 veces. Entonces 200 veces, si yo pongo este párrafo 200 veces, aunque como veis que tiene pequeñas variaciones, estas variaciones, como veis, esto no se hace en automático, que aquí le pone la P minúscula o la P mayúscula a profesionalidad, la máxima, la más alta, seriedad y profesionalidad. Esto al fin y al cabo es el texto Spintas. Decir lo mismo con palabras diferentes. Entonces, si yo cojo este texto y lo lanzo 4, 5, 6 veces, pues que sea lo más diferente entre las diferentes veces que salga este texto en alguna URL. Entonces, este texto puesto 200 veces me va a generar en 1000 URLs la suficiente variedad o la siguiente variación, o que sea lo suficientemente original. Bueno, pues eso ya como siempre es subjetivo. Ellos dicen que sí y claro, también para decir las cosas como son, si miramos solamente este texto, solamente este párrafo, claro, solo este párrafo no vale para 1000 URLs. Hay que mirarlo en su contexto o en su conjunto. Entonces hay que contar de que cuando salga este texto, vamos a tener aquí arriba otro texto diferente, vamos a tener abajo otro texto diferente, con otro texto diferente, y entonces en conjunto la URL sí que va a ser diferente una de la otra. Claro, si nos centramos solamente en un párrafo, pues en un párrafo no da para 1000. ¿El conjunto puede dar para 1000? Sí, el conjunto sí podría dar para 1000, pero ya os digo que eso lo vamos a hablar ahora de cómo me gustan a mí más los textos, porque yo generalmente no tiro textos tan largos. Pues ya os digo de que los resultados de texto pueden ser de muchas palabras. Depende para el proyecto pueden venir bien, pero para este concretamente voy a utilizar menos palabras. Entonces, al utilizar menos párrafos, si utilizamos por ejemplo solamente un párrafo, lo que necesito es que ese párrafo tenga más variedad de párrafos, es decir, en vez de solamente 5, pues que tuviese 25 o 30. ¿Para qué? Para que se repita lo menos posible y luego el texto que esté lo más espineado posible. Entonces, sobre el espineado, ¿qué tengo que decir? Bueno, pues el espineado me parece correcto, luego ya se podrá hacer mejor, también se puede hacer muchísimo peor. No es automático, sabéis que hay herramientas que tú le das un párrafo
y te hacen un texto Spintas. Entonces, para que lo haga algo en automático, lo hago yo, no necesito contratar ningún texto. Pero ¿cuál es el problema de hacerlo en automático? Que te cambia muy poquitas palabras, te pone las palabras típicas y además no te lo deja en un español, bueno, te lo deja en español, pero usa un montón de palabras que aquí, por ejemplo, en España no usamos, y lo intentan hacer pues como un poco pues eso, en automático. Y se nota que cuando un texto está hecho en automático y la calidad es, pues eso, para salir del paso, para un Spintas muy sencillito, para pocas URLs, puede valer. Pero cuando estamos hablando de miles y miles de URLs, ese tipo de creación de textos en automático no sirve. Entonces tenemos que tirar de este tipo de servicios. Con lo cual lo veo aceptable la variación que tiene. Esto, si habéis visto el vídeo de cuando yo lo creo, te puedes pegar horas y horas y horas haciendo este tipo de textos. Y como veis, pues son muchas llavecitas, plecas, se te puede olvidar alguna. Entonces ahí radica el coste o el precio que tienen estos textos. Como veis, pues nos dice aquí, nos la transforma a mayúsculas, el nombre de la ciudad, otra la tiene en negrita. Yo, por ejemplo, pues esto de que sea mayúsculas o minúsculas normalmente lo suelo cambiar yo. Al trabajar con una sola variable, pues han decidido cambiarlo ellos, bueno, pues que me parece bien. Y del texto poco más podemos decir. Vamos a copiarlo todo, lo ponemos en alguna herramienta para que veáis el resultado final. Bueno, voy a usar una herramienta que ellos mismos recomiendan, que es la de spinnertools.com. Entonces aquí ponemos el texto Spintas, tal y como nos lo han entregado. Ha sido copiar y pegar. Y aquí vemos el resultado. Entonces, bueno, pues el resultado sería el que nosotros, bueno, el que nosotros no, el que PageGenerator Pro va a coger en cada una de ellas. Entonces, bueno, pues como veis, necesita urgentemente realizar una reforma. Póngase, eres de no sé qué ciudad o zonas cercanas, tenemos no sé qué. Bueno, pues los mejores textos, con los mejores pintores con experiencias de el nombre de la ciudad. Proporcionamos servicios de pintura en el nombre de la ciudad y zonas colindantes. Y bueno, a ver qué años de experiencia. Presupuesto de pintura gratis, que esto les dije que lo tenían que poner porque ofrezco presupuestos gratis. Llamada no pierdes nada, el presupuesto es gratis. Pintores, ciudad de nuevo. Ahora aquí un H3, otro H3 y otro H3. Servicios de pintura, satisfacción. Bueno, estos H3 en realidad atacan poca palabra clave, que son los que yo no pondría. Y bueno, restauración integral de pisos. Y bueno, pues ya luego el texto, las palabras claves que hayan usado, o habría que mirar un poco más la semántica, pues eso, pintar muros, enlosar, acoplar paneles de suelo. En nuestro trabajo diario realizamos varios trabajos. Diseño interior, bueno, pues ya luego nos puede gustar un poco más, nos puede gustar un poco menos. Aquí ya otro H2, ya os digo que para mí, para este tipo de automática que voy a hacer, lo que voy a hacer es recortar mucho esto y ya veré lo que, pues eso, que salgan 300 palabras en un lado, 300 en otra URL y así le puedo ganar el doble de URLs. Pero como veis, pues bueno, pues te lo pone en HTML con sus listas. Esto, por ejemplo, poner estas cosas son delicadas porque, por ejemplo, pues mis pintores no colocan baldosas y grés, no reforman áticos, techos suspendidos pues seguramente tampoco hagan, muros y paredes de hormigón tampoco hacen sí, pintura de exterior y enyesado pues seguramente sí. Es decir, estas cosas son delicadas a la hora de ponerlas porque estamos atacando palabras clave, ¿no? Como reforma de áticos, cuando ni siquiera reformamos áticos. Pero bueno, esto puede ser también culpa mía de que no les haya dado yo todas las indicaciones correctas y una lista de trabajos que hacemos. Entonces, al fin y al cabo, el redactor está en su casa, no me conoce a mí y tampoco conoce la página ni sabe lo que estoy haciendo. Entonces, pues esto ya os digo que también puede ser culpa mía más que de ellos. Y bueno, pues el resultado del Spintas, pues bueno, pues ya os digo, es aceptable. Y ahora, ¿cómo me gustan a mí los textos Spintas? Esto ya no tiene nada que ver con la plataforma,
Esto, además, todo lo que vaya a decir a partir de ahora es subjetivo, porque no tengo el conocimiento real de qué es lo que le gusta a Google, pero sí que bueno, tengo la experiencia y incluso vosotros también, si habéis visto automáticas por ahí cuando vais navegando, unas tienen mucho texto, otras tienen poco, otras no tienen nada de texto y sin embargo están posicionando en algunas URLs. Entonces yo creo que entre más texto pongamos, porque al fin y al cabo no es un texto que hayamos hecho para esa URL, para ese producto, para ese fin concreto, sino que lo estamos haciendo y lo vamos a tirar en automático. Entonces creo que en mi punto de vista no hay que pasarse con el texto, porque al fin y al cabo estamos repitiendo siempre lo mismo y encima se va a repetir en un montón de URLs. Entonces es ajustar un poco el número de palabras. Yo cuando diseño mis automáticas digo, bueno, pues voy a hacer una automática sobre esto. ¿Cuánto texto le voy a poner? Le voy a poner una imagen, le voy a poner un vídeo y yo creo que con 200, 300, 400 palabras pues esto puede valer. Voy a poner un párrafo aquí, voy a poner otro párrafo aquí, uno antes de los productos, uno después o todos los párrafos después de los productos, les doy la vuelta. Intento usar la mayor semántica que puedo sobre el producto que estoy haciendo. Si por ejemplo pues hago cafeteras, pues tienes que usar palabras como café, prepara tu café, pues eso, cafetera, máquina de café, pues bueno, pues eso ya lo que se nos ocurra y sin excederme y que tenga la mayor originalidad entre un texto y otro. Eso voy a conseguir de que se me indexen más URLs, de que posicione mejor y de que se detecte, digamos, que cante menos. Yo ahora mismo rondo en las automáticas, pues hay algunas que se me están quedando en el 70% de indexación, otras tengo el 80, 85, 90% de indexación y entonces, bueno, la verdad que la que tengo el 90% de indexación, pues prácticamente no tiene texto. Entonces, es curioso que al fin y al cabo me coge el texto de los productos y como el texto de los productos es tan diferente uno del otro, pues claro, se me está indexando. Sí que es verdad que me está dando contenido duplicado, copiado de otras páginas porque esa misma descripción pues anda por ahí por un montón de páginas. Pero bueno, de momento no está funcionando mal. Eso podríamos estar aquí hablando durante horas, echarnos 4 cervezas y no llegaríamos a un punto de decir qué es mejor, si poner mucho texto o poner poquito menos de texto. Esto a lo mejor que cada uno vaya probando y habrá nichos donde con menos texto sea válido y otros necesiten más texto. Pues eso ya a vuestra elección queda. Si has llegado hasta aquí, te han gustado los textos y quieres contratarlos, puedes hablarme por privado en Telegram, que os dejaré también el canal mío en la descripción y allí pues os puedo ofrecer algún descuento para esta plataforma. Y bueno, voy a sin más, me voy a poner a trabajar con el Texto Spinter, lo voy a intentar modificar un poco para mi gusto, para mi proyecto. Y me voy a poner a grabar el proyecto del mes que viene, que ya os digo que va a ser un curso de Page Generator Pro en la zona privada. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo.